Qué bueno, mis amables oyentes, poder llegar hasta ustedes una vez más con un nuevo mensaje de fe, de esperanza, de convicciones profundas en estas promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, voy a tomar el verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura ancla y firme del alma y que penetra hasta partir dentro, hasta dentro del velo. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra de Dios. Dios no cambia, es el título del sermón de hoy. Nosotros sabemos por trayectoria, por experiencia, que todo en la vida está expuesto a cambios. Por ejemplo, el clima, el cuerpo, el mundo, la salud. Todo esto está expuesto a cambios, pero quiero decirles que Dios no cambia. A pesar de que el mundo cambia cada segundo, Él es muy fiel. Y aunque nosotros permanezcamos o seamos infieles, Él y su palabra, perdón, permanece fiel. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Allí mismo en la carta a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la fortaleza, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Escuche, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años nunca acabarán. Qué esperanza tan grande la que tenemos los cristianos de hoy. Dios no cambia, Él es inmutable, no se muda. Me permiten que les lea otro pasaje que está ahí en el libro de las Lamentaciones, el capítulo 3, verso 22. Dice textualmente, por la misericordia de nuestro Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué palabras tan hermosas. Que estas palabras deben llenarnos de mucho aliento. Cada mañana, cuando yo me despierto, puedo confiar plenamente que Dios sigue conmigo, que sus promesas son reales. Ahora, si Él no cambia, sus promesas tampoco van a cambiar, su palabra tampoco. Eso nos provee una esperanza segura de que lo que Él ha prometido lo ha cumplido y lo que falta por cumplirse lo va a cumplir al pie de la letra. Cuando Él vino y se escondió en un velo de carne en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, su esencia tampoco cambió. Jesucristo sigue siendo el mismo Dios hecho hombre por donde usted lo mire. Si usted lo mira en el pesebre de Belén, allí Él es el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Si usted lo ve en la cruz del Calvario, allí usted verá en la primera carta a los Corintios del capítulo 2 que San Pablo lo señaló como el Señor de gloria. ¿Y quién es el Señor de gloria? El Salmo 24 nos aclara y nos dice, abríos vosotras puertas eternas y entrará el Señor de gloria, el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Señor de gloria? Y el salmista dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Señor de gloria. Ese que estaba ahí en la cruz del Calvario no es ninguna segunda persona, eso es una blasfemia, eso es una herejía decir que Dios es una persona. Porque una persona es un ser que nace fruto, deseo de una pasión carnal. Decir que Dios
una persona, es una herejía, es una blasfemia. Entonces, cuando Cristo se escondió en el velo de carne, allí estaba Dios hecho hombre por donde usted lo mire. Su esencia no cambió. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y aparte de eso, San Pablo dijo que Él es la imagen del Dios invisible, el Dios, escúcheme bien, el Dios que no se ve, pero que se deja sentir, el Dios que transforma, que cambia, que hace milagros, el Dios de los imposibles. El Salmo 103. Hay un versículo allí que quiero citárselo. El versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Qué hermosura de versículo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Y no solamente nos hemos equivocado, hemos pecado, pero no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Qué hermoso. Él sigue siendo paciente, clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia, sobre los que le temen. La altura de los cielos sobre la tierra, cuando habla de los cielos, no está hablando de este firmamento que podemos ver con nuestros ojos. Está hablando de la creación. Está hablando del universo en pleno. Ese universo que los científicos no han podido descubrir sino una milmillonésima, porque el universo es infinito. El universo no tiene límites, es insondable. Así es la misericordia de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Escúchenme bien, dice, cuánto está lejos el oriente del occidente. El occidente, cuando se habla del oriente y del occidente, está hablando del infinito universo. ¿Quién ha medido cuánto hay del oriente hasta el occidente en el universo? Eso no lo ha medido nadie ni lo podrá medir nunca. Así es la misericordia de nuestro Dios. Él no cambia, Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Entonces, aquí observo un versículo que me llama poderosamente la atención también. En la segunda carta a los Corintios dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, no en ellos ni en ellas. En Él, dice, en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en Él son sí, o sea que Dios lo que ha prometido lo cumple y lo que falta por cumplirse también lo cumple. Qué precioso. Pero si regresamos a la carta a los Hebreos, encontramos el versículo con el que iniciamos este hermoso tema, ahí en el capítulo 6 y el verso 17. Escuche cómo dice, textualmente, vamos a hablar un poquito de esa ancla. Dice, para que por dos cosas inmutables, con las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y escuche esto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahí hay dos cosas. La primera es que todo lo que Dios ha dicho en él es sí y amén. Y segundo, que tenemos ahí un ancla. Y esa ancla, quiero hablarles un poquito brevemente de eso. El ancla fue diseñada para que el barco no se lo lleve la corriente ni el oleaje del mar. Eso quiere decir que nosotros estamos anclados en estas promesas establecidas por Dios. Alguien dijo que estábamos ranchados ahí. Qué precioso.
En la ley no se podía entrar al santuario, al lugar santísimo, porque allí había un velo. Y ese velo estaba para ahí, para decirle al hombre que su justicia no le servía para entrar a la presencia de Dios, para tener comunión con el Dios de la Biblia hay que estar en santidad, limpio en el temor de Dios. ¿Ah? Allá no se podía entrar, porque el que entraba, el único que podía entrar era el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Y el que se atrevía a entrar no volvía a salir. ¿Ah? Pero déjeme decirle que Cristo rompió ese velo de arriba abajo el día de su muerte para que el pecador ya no se quedara afuera, sino que pudiera entrar a la presencia de Dios por medio de ese camino nuevo que Él abrió a través del velo de su carne, es decir, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio es el único sacrificio que es válido para la redención del pecado, del pecador. Por ahí se han inventado otros sacrificios paganos que no cumplen los requisitos establecidos por Dios en su palabra. El único sacrificio válido para que usted y yo podamos ser alcanzados por la misericordia de Dios, para que nuestros pecados sean quitados, es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es a Él al que quien tenemos que ir a pedirle perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades, y Él es justo y misericordioso para perdonarnos. Entonces, ahora ya podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Por eso fue que San Pablo dijo un día, yo sé muy bien a quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito hasta aquel gran día. Queridos hermanos, amables oyentes, Dios no cambia. Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere darte una vida mejor, una vida nueva, de más alta calidad. Solo en Cristo encontrarás lo que el mundo jamás te podrá ofrecer. Un abrazo respetuoso y Dios le bendiga.